la doctora María Luz Martiarena. Bueno, ella es la secretaria de Vinculación e Innovación del Instituto Balseiro, y María Luz nos va a compartir su presentación sobre oportunidades y desafíos de las empresas de base tecnológica en Argentina como motores del desarrollo. María Luz, tenés la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, algunas transparencias las voy a pasar más rápido porque hay tiempos que se preveían que se han hecho más chiquitos, pero bueno, vamos a intentarlo. La primera cosa que tengo que aclarar, porque me parece que tiene que ver con las características del concurso y porque espero que seguramente va a haber interesados en escuchar estas charlas y las presentaciones del IB 50K en distintos ámbitos en la región, es que la selección que se hizo de proyectos que justamente coinciden, o sea, coinciden con opciones que salieron desde el Instituto Balseiro, ni lejos son el core de todos los proyectos que hay. El Instituto, el IB 50K se imagina que hay del orden de 5, 6, 8 el año pasado por año, quiere decir que tenemos más de, no sé, 60, 65 proyectos. Y la mayoría no son del Instituto Balseiro. Con lo cual, me parece interesante aclarar eso. Hay muchos proyectos que han surgido de Mendoza Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza UTN, de Mendoza, distintas regiones de Mendoza. Hay proyectos que se han presentado y ganado de Tucumán, de Mendoza, de Buenos Aires. Me parece muy, muy importante aclarar eso, porque el IB 50K no es un concurso generado por Balseiro para Balseiro, es todo lo contrario. Creo que justamente lo que surge de lo que escuchamos de los jóvenes y de los no tan jóvenes, como me hizo gracia la definición de Lili, pero digo, era el objetivo de convencernos de que valía la pena pensarlo, de abrirnos la cabeza. Dicho aclarado esto, porque me parece muy, muy importante pensarlo así, abiertamente. El desafío no es solo desde los sectores científicos, sino como también hablaba Victoria, el IB 50K te podés subir a la TRL en cualquiera de los escalones. Obviamente te tenés que subir en una TRL porque es un concurso de empresa de base tecnológica y el conocimiento es el core. Ahora, no es necesario que sea física básica ni que sea con características de haber empezado con el paper. Bienvenidos si son proyectos científicos y salen desde las universidades y de las instituciones públicas, pero la realidad es que la necesidad que tenemos de que el conocimiento complejice la matriz productiva supera ese core. O sea, eso es lo que yo voy a tratar de discutir acá y de cuáles son los distintos análisis para mirar. Obviamente esto ya lo sabemos, no hace falta que yo lo explique, pero esta historia de que la base tecnológica está asociada al conocimiento hace que tengamos que pensar qué características tiene ese insumo, que tiene particulares características. Y justamente tiene particulares características porque cuando estamos hablando de insumo del conocimiento y generar desarrollo y generar competitividad económica y generar bienestar de la sociedad, hace falta que interactúe la gente. Y entonces, para que interactúe la gente, esta historia que dice una identidad cultural, sentido de pertenencia, la proximidad geográfica, aunque hoy en día, pensando muchas de las discusiones que estamos teniendo, ¿qué quiere decir proximidad geográfica? Pero quiere decir, si quieren, proximidad de patria, de interacción, de contexto, a una misma comunidad, son los potentes factores que permiten que haya intercambios y que interactuemos y que participemos de esa espiral del conocimiento. Y entonces, como consecuencia de esto, y no ya una postura ideológica, ni política, ni revivir el federalismo por caseros y pavazos, como consecuencia de las características del conocimiento, la región es el sitio de interacción, creación, cosecha y aplicación del conocimiento, porque son donde están viviendo los que se conocen, los que interactúan, los que tienen posibilidades de pasar ese conocimiento que han absorbido, pasárselo al otro, y al pasárselo al otro se empieza a imbrincar y se combina y se complejiza. Esos procesos que pueden empezar desde la física básica resolviendo una ecuación de Schrödinger, también pasan en otros niveles de complejidad de ese conocimiento. Ese es un poco el desafío. Y si quieren, para mí el punto es que si estamos hablando de ese conocimiento, y eso es un insumo básico, un insumo clave, no de cualquier forma se va a poder lograr que ese insumo clave impacte en desarrollo. Y entonces, básicamente, para pensar en eso y para provocarlos un poco y para tratar de analizarlo, para mí hay tres hitos. La formación, la fortaleza de las regiones, que acabo de explicar por qué y cuál es la necesidad con el insumo y la relación con el insumo en esos procesos de innovación y desarrollo. El reconocimiento y la generación de una visión sistémica, es decir, no porque le ponga plata solamente al sistema voy a salir automáticamente como si estuviera teniendo una línea de producción fordista a tener desarrollo o a tener producción o a tener
Puede suceder que en algunos casos sea así. Estamos muy acostumbrados a esa mirada lineal pensada desde lo que tiene que ver con la producción de publicaciones, que tampoco es un modelo lineal. Pero es cierto que si uno no tiene recurso humano, si uno no tiene insumo para equipamiento, si uno no mejora esa parte, es poco probable que logre tener un resultado final exitoso, ¿sí? Pero no es una linealidad, pongo plata en esto, y entonces automáticamente... complejo. Y por otro lado, para que esas dos cosas funcionen, que haya fortaleza en las regiones y una visión sistémica, hay que construir relaciones de poder e impacto en las organizaciones que permitan que esas cosas funcionen. La interacción requiere que nos veamos, que estemos convencidos que la interacción es virtuosa, y las relaciones, las reglas, las transparencias, la no discrecionalidad, etcétera, 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 es lo que yo voy a tratar de discutir. Ahora bien, ¿por qué me parece que vale la pena esto? ¿Y por qué lo metemos en esta historia? ¿Por qué lo cruzamos con nivel 50 acá? ¿Y por qué lo contamos en distintas regiones? Esta charla fue dada hace poquito en Santa Fe, con la presencia del gobernador de Santa Fe, que fue para nosotros un honor, que nos escuchara durante todo el tiempo. Yo digo, en algún momento va a decir, esta mina está diciendo pavada. Pues bien, el conocimiento como insumo clave necesita de recursos humanos, de decisiones políticas, de trabajos institucionales, instituciones comprometidas. Y entonces eso caracteriza a la región. Lo planteábamos en Santa Fe, pero lo podemos repetir en Cuyo, lo podemos repetir en Bariloche, lo podemos repetir en un montón de zonas de nuestro país, en donde están el core para que la cosa funcione. Ahora bien, hay varias cosas que a mí me parece interesantes desmistificar o desdemonizar, o qué sé yo, como le quieren llamar a lo que quiera. Pero uno de los puntos es que complejizar no implica abandonar materias primas. Es decir, no es que tengo a uno que yo, entonces resulta que tengo una riqueza para este lado y entonces yo voy a mirar para otro lado. Justamente el que puede incorporarle conocimiento a esta parte dice, no, esto es de segunda. El punto de complejizar implica aprovechar esas riquezas, ir hacia adelante, es decir, de las uvas al vino y de la complejidad de las uvas al vino y de toda la cadena en la que ustedes son de excelencia, y por otro lado hacia atrás, también en toda la necesidad que tengo que esa producción se ponga en óptimas condiciones, que incluya todas las exquisiteces de las tecnologías que se puedan generar en cada lugar. Esto es una cosa que repito todas las veces, porque independientemente que esté convencida de esto del insumo del conocimiento, de la aplicación, de la apropiación, etcétera, etcétera, yo estoy convencida que nadie garantiza que mayor complejidad productiva y generación de empresas de base tecnológica signifique bienestar social ni desarrollo. Porque en particular en los únicos derrames en lo que creo, hacen chiste, pero es así, es en el de la leche, cuando le sigo poniendo, le dejo prendida la llama, y en el del conocimiento. Ahora, que en el caso del conocimiento, el punto es que tenemos que lograr desafíos colectivos, necesitamos que nos pongamos de acuerdo, necesitamos que podamos interactuar, necesitamos los entramados, etcétera, etcétera, y eso es lo que uno llama las llamas. Otra cosa que es interesante que pensemos, y que es un poco el desafío, y me voy a enlazar con lo que planteaba al inicio Mariano, los encadenamientos que introducen conocimiento y responden los encadenamientos que introducen conocimiento y responden a demandas locales son los que generan los saltos de complejidad que aportan al desarrollo. ¿Qué está diciendo esta mujer? Yo estoy diciendo que si nosotros queremos impactar con desarrollo, necesitamos que la complejidad del desarrollo también vea y también se genere en las regiones en donde estamos metidos. Esos encadenamientos son los que dan resultado en el desarrollo, son los que complejizan la realidad local y son los que de alguna forma vuelven a preguntarle al sistema y generan novedad. ¿Sí? Y aunque parezca loco, yo no estoy diciendo que entonces nos vamos a encerrar en un charquito, le vamos a poner trabas, o que todas las instituciones de ciencia y técnica trabajen sobre demandas, o nada más lejos de lo que estoy tratando de explicar. No tengo ninguna duda que el conocimiento con el que generan las instituciones de ciencia y tecnología son el faro para el sistema, son imprescindibles que estén en el mejor nivel internacional. Ahora, si todo lo desarrollo que nosotros hacemos no se de alguna forma entrelazan con las realidades locales, vamos a tener impacto, pero buenísimo afuera. La tecnología importada, sea de camiones autónomos, o robots, o máquinas, o PC, o lo que ustedes quieran, cuentan, pensándolo en desarrollo y en complejidad y en mejor trabajo, y etcétera, etcétera, en el que lo produjo, el que está afuera. Y insisto, no es Boca River. No se complejiza la matriz productiva argentina si la inversión en educación se realiza en Argentina y la producción termina enraizada en el Silicon Valley, o en Miami, o en California, o allá lejos.
Porque básicamente lo que está pasando en ese caso es que no habría ni desarrollo, ni tributo local, ni la riqueza que se genera, cosa que me parece genial, no retorna a la comunidad. Y básicamente entonces se nos complica la vida. La inversión más grande que hace la Argentina, que es la formación del recurso humano, se nos va. Y muchas veces se nos va a precios biles. Entonces hay distintas preguntas que sería interesante analizar. Esta historia de la competencia global, en la que hemos incluido varias veces, lo leemos lo leímos en el video, lo charlaron Victoria, lo charlaron los chicos, lo charló Mariano, la necesidad de que las empresas de base tecnológica son globales, es una realidad, porque estamos complejizando, porque estamos poniendo novedad. Ahora, el hecho, que me parece relacionado con lo anterior para que se den cuenta por qué estoy convencida de que no estoy diciendo algo que es encerrar en una caja. Si nosotros somos capaces de resolver problemáticas que están entrelazadas con lo local, esas problemáticas son comunes a muchísimas partes del mundo. Yo creo que hay centros de excelencia del mundo que se han caracterizado por resolver los problemas que tienen en el entorno. Y claramente esos problemas que tienen en el entorno los hace ricos porque son globales. O sea, somos demasiado complejos, tenemos características peculiares. Nuestro país es una suma de realidades que hacen riqueza potencial, de riqueza real de países enteros. Con lo cual, si miramos hacia las necesidades, sin encerrarlos y con este desafío de lo global, para mí por ahí está el desafío. Y lo más importante es que global no quiere decir que migren los talentos y los proyectos. Tendríamos que repensar eso, cómo lo trabajamos. Porque básicamente el definir esa historia tiene que ver con quiénes son los ganadores, de qué región del mundo, y eso impacta, para mi manera de ver, o si quieren es el desafío de provocar la discusión, en qué tipo de política, en qué es lo que precisamos, en qué desafío, qué diseño ponemos como para que efectivamente esto impacte en nuestro país. Pues bien, a mí hay varias cosas que me parece importante analizar. El tiempo, el éxito y los objetivos es el punto más relevante. ¿Cuál es mi objetivo? Que tenga 10 unicornios en el Silicon Valley, y del cual nos sentimos todos felices, pero ese es nuestro objetivo de desarrollo. Cosa que no estoy diciendo que entonces lo vamos a tirar a matar porque nuestro objetivo no es desarrollo. O sea, no juego al blanco-negro. El siguiente punto que me parece interesante y que ha salido varias veces acá es esta historia de que un investigador o tecnólogo tiene que ser un empresario. O lo traccionamos o lo juzgamos porque tiene que ser un empresario. O que tiene que transformarse en empresario. La pregunta del millón para mí es, ¿tiene que serlo? ¿Están seguros? ¿En qué lugar del mundo se promueve que un investigador que con vocación y esfuerzo se ha dedicado a eso porque le gusta, porque se formó para eso, que es el nodo en torno al cual se forman los nuevos recursos humanos, ¿sí? Tiene que de buenas a primeras cumplir el rol de un empresario? Les pongo como desafío que lean el ejemplo de Israel, que estamos todos diciendo, mira qué maravilla, Israel, claro que Israel empezó con el modelo en el 84, respetó sus leyes en el 84. Nosotros en la ley que podría haber hecho modificaciones de esto en nuestro país salieron en el 86, en el 89. Israel repensó sus leyes en el 2005 y siguió caminando con la misma idea. ¿Saben que los investigadores de Israel no necesariamente tienen que hacerse empresarios? Los tipos vuelven al laboratorio, vuelven ricos al laboratorio porque tienen derecho de beneficios igual que nosotros, pero no necesariamente es el mandato social que tienen que estar viviendo, salgan, bajan de la nube y vayan. Yo me pregunto, ¿es ese el problema? Para mí no, porque creo que, como bien está planteando Lucas, ¿sí? Tiene que ver con distintas complejidades, distintas vocaciones, distintas elecciones, y me parece genial que haya quienes elijan dar ese salto, que tengan que superar esa disrupción que es pasar de investigador a empresario, pero no es una restricción. Para mí nuestra dificultad no está en que resulta que me formé para investigador y tengo que tener la vocación de empresario, de gestor. Para mí el problema no está ahí. Para mí el problema tiene que ver más con la institucionalidad. Y esa institucionalidad tiene que ver con esta historia de que un desarrollo, y como lo plantearon con las TRL, y como ellos mismos lo vienen contando, y con la historia que plantea Hernán del microviscosímetro, de los distintos tiempos, de los caminos largos, no es una tecnología, esa tecnología no es una empresa, necesita recorrer un largo camino y tiene un montón de entornos que no necesariamente lo facilitan. Graciosa cosa con la sorpresa del COVID, los elefantes y los ratones, si quieren, para mí tiene que ver con que
nos sorprendimos, o básicamente mucha gente se sorprendió de todas las cosas que salieron en el marco del COVID. Y si quieren mi análisis de los elefantes y los ratones, es porque no es que tuvieron generación espontánea las cosas. Todas esas cosas estaban. Y había mucha gente que está planteando lo mismo que vienen planteando los investigadores en realizar, estas temáticas. El problema es que frente a la demanda concretísima de toda la sociedad de que hacía falta una determinada cosa, y al convencimiento del que teníamos que tirarnos a la pileta para apoyar cuidar la vida del otro, todos los entramados y las trabas, y si salto, y si no salto, y si me lo permití, y si no me lo permití, nos empezamos a mover inquietamente los ratones, y los elefantes se tuvieron que correr. Yo digo, esa experiencia es una demostración de que las bases están, de que las organizaciones tendrían que optimizarse. Sería genial que lo sistematizáramos y digan, a ver, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué este tipo que no lo veía antes, de buenas a primeras lo vi? Sería bueno preguntarles. Pues bien, el punto siguiente, entonces, no sé si esto lo paso muy rápido, porque ya lo conocemos todos, hablar del Valle de la Muerte, a mí me parece que es una cosa totalmente conocida por todos. Si quieren, para provocarlos un poco, simplemente les digo, hay 3 modelos, hay 2 modelos que están en este momento, yo voy a tirar uno más, el modelo de los unicornios, el modelo del palo de hockey, el modelo de que rápidamente paso el Valle de la Muerte. No creo que en el estado que esté, en el ámbito en el que estoy, hace falta que cuente qué es el Valle de la Muerte. Me apuro y después lo charlamos, pero sí me parece que pensemos, hay distintos modelos. El unicornio, que rápidamente crece, que gasta mucha guita, son poquitísimos, como los unicornios, ponen mucha plata, pero claro, un tipo mete un unicornio y se rezarse de toda la plata que invirtió. Pero claramente nos quedan un montón de muertos acá abajo, ¿eh? Necesitan una masa crítica de muchísimos proyectos, de Modei, de Amores a Primera Vista, y muchos muertos. Pero claro, meto uno. Más recientemente estamos hablando de los camellos, están hablando en el Silicon Valley, o sea, hay cosas de estas que son internacionales, en donde los camellos los ven como que, bueno, tiene una posibilidad de resistencia un poco mejor, va a pasar mejor el Valle de la Muerte, me está pidiendo menos guita de golpe, no tengo tanto riesgo, si se me mueren todos, es poco probable que algunos van a poder pasar, o más van a poder pasar este desierto del pasar de un proyecto a una empresa. Y ojo, que esto está puesto en términos de empresas, pero lo podríamos pensar en cualquier desarrollo, en cualquier cosa que tenga que ir con algo que sale de la academia, sale del laboratorio y tiene que recorrer un largo camino para llegar a ser apropiado con o sin lucro. A mí se me ha ocurrido pensar en los simplemente para pensarlo seriamente. ¿Qué tenemos locales? A ver, ¿tenemos algún local? ¿Y qué le pasa al local? Y nosotros tenemos que pasar mucho tiempo en el Valle de la Muerte, queremos parece que llegamos, pero no llegamos, después el crecimiento es muy lento, o sea, hay muchas cosas que hacen falta que tengamos, tenemos que tener resistencia para todo ese tiempo, tenemos que seguir manteniendo los dientes afinados, tenemos que taparnos las orejas para todos los que van a pegar. Y estos carpinchos que le llaman el señor de la pradera, si quieren, el señor de la hierba, tienen esas características. Yo no sabía, cuando me puse a buscar cómo era esta historia. Los tipos pueden flotar en el agua durante mucho tiempo, parecen dormidos, ahí quedan. Se pueden meter abajo del agua durante no sé cuántos minutos y no se mueren. Tienen unas membranas en las orejas que les permiten pasar, o sea, sumergirse y no se atontan. Y después les siguen creciendo los dientes. Les siguen creciendo los dientes. Es decir, siguen ahí esperándola. El rol del Estado en este modelo me parece que es relevante. Y pongo este ejemplo claro. ¿Por qué lo pongo en el ejemplo claro en uno de los estados que asumimos como el que es de la mayor social, el mayor liberal, el gobierno más liberal de la Tierra? Fíjense el rol del Estado en Estados Unidos. Estados Unidos tiene este acuerdo por el cual existe, el gobierno de los Estados Unidos le acuerda adquirir cantidades suficientes de un producto o servicio comercial espacial necesario para cumplir con los requisitos de la misión del gobierno. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Necesitamos cumplir algo para cumplir con las necesidades del gobierno, las misiones del gobierno. Pero fíjense, de modo que una empresa comercial sea viable. Acá no dice que voy a hacer una compulsa internacional y que va a venir el tipo más capo del mundo para resolverme una problemática que tengo acá al ladito. Ni me va a decir que si usted no tiene ninguna experiencia, por favor no venga a presentarse, como se le han planteado millones de veces a Mbappé en algunas cosas. Fíjese,
el rol del Estado en estas historias. Y esto no quiere decir que compre una baratija, ni que lo compre con menos nivel, ni que lo compre, pero digo, tiene un rol en cuanto a la gestación de generación y aceleramiento de las empresas de base tecnológica. Yo el otro día exponía en un escrito, y perdón Hernán que te vuelva a poner, pero yo digo, si el microviscosímetro allá en el 2010, cuando se planteó, hubiéramos tenido o se hubiera conseguido que desde el propio Estado dijera, mira, esto nos interesa porque resulta que tenemos bebés asociados con la problemática de pobreza que requieren hacer un estudio con una sola gota de sangre. Y nosotros vamos a ser el primer comprador. No solamente te voy a dar un subsidio para que lo puedas hacer y que si facturás y que yo voy a ser el primer motor desde cuanto a la atracción de la demanda. Para mí sería distinto la curva entre el hockey y el otro punto que es importante que analicemos es que asociado con esto, o sea, no, estas cosas están correlacionadas, pero existe un abismo y existe una dificultad de adopción, y la dificultad de adopción tiene que ver con la cultura, con las relaciones, con la guita que tenemos en el bolsillo, con un montón de cosas, y en función de eso también, y voy a ir más rápido, el rol del Estado también es importante. El tema de los programas de apoyo, los roles, las reglas, creo que esto es una obviedad, que estamos todos convencidos de que es así. Me encantó la charla de esta mañana de la profesora de Alicante, porque un poco es el desafío. Yo creo que me encanta porque simplemente escuchamos las mismas cosas, nada más que ellos buscan cómo resolverlas. Estas historias de los tiempos, bueno, los empresarios no se acercan porque ustedes van y vienen y siguen discutiendo si vale la pena o no, si les tienen que pagar o no les va, etcétera, etcétera. Y el punto es, muchas veces restringimos o definimos proyectos rendibles versus demandas regales. El caso típico de decir, bueno, si tenés una factura, se te cayó un empretecno. Si tenés que, o sea, estoy pensando en una empresa ya conformada, pero quiero financiar empresa de base tecnológica. El punto, si quieren, para mí más importante de esta transparencia es esto que dice acá de responsabilidades institucionales. Volviendo al tema de que los investigadores son los que se tienen que hacer empresarios. Y no, la realidad es que para mí no pasa por ahí. Lo que pasa es que hay responsabilidades institucionales que hay que aclarar. Porque básicamente, si un investigador de cualquiera de las instituciones públicas de nuestro país logra un desarrollo, ese desarrollo no es de él. Él puede participar de los beneficios, pero ese desarrollo es de la institución. Y la institución es la responsable de ponerlo en valor, de acrecentarle valor de la forma que sea, para que toda la sociedad gane de ese valor. Que también si quieren que alguien se haga millonario, pero que tenga un royalty, que tenga un retorno acorde con lo que se invirtió. Y esa es la responsabilidad institucional, no es de los investigadores. Y yo no estoy diciendo que entonces los investigadores podemos hacer lo que queramos, ni lejos. Es una obligación esencial de todas las instituciones financiadas por la sociedad democratizar lo obtenido. Me acuerdo de los trabajos de Kent, de allá de los inicios, bueno, no importa. Hay distintos desafíos a trabajar y esto lo voy a pasar volando porque creo que ya no tengo más tiempo, me comí 10 minutos de más. Como ejemplos, si quieren los charlamos más adelante, pero creo que yo tengo 3 propuestas. Uno que tiene que ver con el alentar los comportamientos imprescindibles de las instituciones. Las instituciones son nacionales y creo que las regiones se tienen que poner las botas en lo que es aportar financiamiento para traccionar a que se comporten como hacen falta. Y hay ejemplos, en lo que copio en Milea es los institutos Carnot de Francia, pero lo llamo institutos Otegui, no inocentemente lo llamo institutos Otegui, porque bueno, Cacho Otegui me parece que es un ejemplo a seguir. Y entonces, ¿para qué planteo esto? Yo digo, si es tan difícil que uno diga, mira, tendríamos que cumplir esto, sí, pero seguimos discutiendo, ¿te parece que tenemos que hacerlo? No lo tenemos que hacer, es cierto que tenemos que tener reglas claras, es cierto que tenemos proyectos claros, es cierto que tenemos que mirar qué hace el vecino, es cierto que tenemos que buscar propiedad intelectual con estrategia, es cierto que la gobernanza tendría que contemplar control social y tener otros actores adentro, es cierto, ¿cómo hacemos para que esto funcione? ¿Los matamos a los que no funcionan y entonces destruimos en vez de tener el CONICET, en vez de tener la universidad, tal, repartimos y desparramamos todo? Para mí no. Para mí no. Llevamos muchos años trabajando en esto y tenemos muchas cosas que son virtuosas y normalmente cuando decimos que el otro no sirve, no es que le arreglamos, le cortamos, podamos un poquito las ramas, le cortamos la planta, le sacamos la raíz, la sacudimos y la ponemos afuera. Entonces, la propuesta es algo que premie. En vez de decirte que te dejo sin nada, digo, no, mirá, si estas cosas las entendemos, yo te premio. Las provincias, las regiones, las agencias premian porque las instituciones nacionales tienen estas características. Ya se está escribiendo en la provincia de Río Negro, ya lo tomaron en la provincia de Santa Fe. ¿Y con qué premia? Con mínimos comunes. Es decir, todos los que tengan el sello Otegui, la provincia de Río Negro les va a poner tanta guita. ¿Para qué la quieren? Pero como premio. La provincia no carga más sueldos, no carga más estructura, pero premia las conductas que quiere promover.
especiales basadas en iniciativas provinciales. Dice, yo quiero que se trabaje en tal temática, y entonces lo que tienen el sello Otegui, tomen muchachos, ustedes tienen proyectos, tienen continuidad, tienen reglas claras, etcétera, etcétera, etcétera. Premios especiales vinculados a que no solamente cumplieron, que se entrelazan con el medio, que si quieren es el punto del core más importante, que trabajan en proyectos interrelacionados, con conocimiento internacional, pero con conexión con el medio. Buah. El siguiente punto tiene que ver con los fondos, y bueno, vale, esto son algunas veces, esto es más que las provincias, lo voy a dejar por ahora si lo quieren, pero hay fuentes de financiamiento, hay cosas que se tendrían que trabajar, hay una ley, la ley de innovación tecnológica que tiene guita y que no se distribuye, pero bueno, eso hay que trabajarlo después, hay cosas para hacer de nuevos. Y el último punto que me parece interesante, y sí me parece ponerlo, discutirlo, porque creo que estamos casi internamente gente de la Universidad Nacional de Cuyo, y creo que ahí podríamos tener un aporte, porque sé que de hecho hay muchas cosas en las que se trabaja en el sector vitivinícola, se trabaja en distintas cosas en vinculación con la experimentación y con los campos experimentales, etcétera, etcétera, pero esta historia de facilitar la experimentación y acelerar el ciclo de nacimiento del producto es una de las dificultades más importantes a cumplir. Las CBTs que estamos promoviendo, y no porque las otras no valgan la pena, todas las que escucharon ustedes, no son TICs. Y no estoy diciendo que las TICs no valgan la pena, lo que están buscando generar y desarrollar y impactar en lo local muy largo, y porque la mayoría, cuando son científicos, como en este caso, y los casos del IBEX 50K son así, si bien quisiera. Me parece que no sé si todos... Ahí está, María Luz. Sí, se ha cortado, Leandro, se ha cortado. Hola, María Luz. Te perdemos, María Luz, no te escuchamos bien la presentación. Se corta intermitente. Sí, parece que es problema, María Luz. Traccionar otros, pero son así. Pasar de la investigación a la investigación tecnológica. A ver. No sé si ella... No, directamente ahí está. Salió. Bueno. Sí, no sé. A lo una mejor vuelve a lástima. entrar. A lo mejor ha salido para volver a entrar. Puede ser. A lo Puede mejor ser está reiniciando, Leandro. Puede ser que esté reiniciando. La verdad que es muy interesante. Sí, Siempre, sí, muy bueno. todo lo que comenta María Luz. Excelente. Qué polenta, ¿eh? Qué polenta esa mujer, por Dios. Qué maravilla. Impresionante, sí, te digo que voy a necesitar un tiempo para asimilar toda la información que nos da. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, escuchamos. perdón. No sé a dónde quedaron. En el punto 3, cuando empezabas a contar de qué forma, el tercer punto para acelerar el gap ahí entre el TR, L3. Las propuestas de los centros de prototipado. La propuesta de los centros de prototipado, y el otro día, esto de la Santa Fe está escribiendo, o sea, habían escrito algo vinculado justamente con esta idea. Nosotros fuimos a provocar un poco más. Nada, justo coincidió que charlábamos eso y cómo lo planteábamos. Si quieren, la diferencia que tiene con lo que estaba escrito, por lo menos, o con lo que me parece interesante mirar, es que en este diseño que estamos proponiendo no estamos pensando que cada quien tenga un tallercito en el fondo. Y disculpen que lo plantee en estos términos, pero muchas veces nos pasa que los grupos de investigación están pensando en el tallercito en el fondo. Y no solamente los grupos de investigación, la organización X o la organización Y o la aceleración Z o el área de Pepe o de Pedrito o de Pepito, ¿sí? Y la realidad, lo que precisamos es masa crítica. Ya somos demasiado pobres para tener cada quien en el rincón un tallercito. Y necesitamos tallercitos de primer nivel. Y entonces no hace falta que cada quien tenga el suyo, lo que hace falta es que tengamos uno que nos sirva a todos, que tenga reglas claras, que lo podamos usar, que esté ocupado las 24 horas de los 7 días de la semana, ¿sí? Y esas cosas hay que trabajarlas. Y en esas cosas se podría llegar a conseguir recursos y podrían interaccionar y etcétera, 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 con equipamiento de excelencia, expertos técnicos, reglas claras. Lo he cotejado con expertos de las empresas, porque esta física teórica, mirá las pavadas que dice. Pero no, esto que estoy planteando, y no es lo mismo que las cosas, o sea, hay ejemplos virtuosos que son los de Adimra.
y tiene interacción con el No, no hay caso. No, me parece- científico-tecnológica. Ahí está. ¿No me escuchan? Ahí volviste. Ahora. Volviste. Eso no es cierto. Como bien lo María Luz, prueban. tal vez si apagas tu ¿Escuchan? cámara, mejoramos un poquito. Apaga tu cámara. En nuestros países es común pensar. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Estamos. ¿Lo leyeron? ¿Lo leyeron? En eso estoy. Estamos en eso. En nuestros países es común pensar, por el hecho de ser espectadores y no protagonistas, que estamos viviendo el momento culminante de la revolución científica tecnológica. Ello no es cierto, como bien lo prueban los estudios prospectivos, que demuestran que son previsibles transformaciones científicas mucho más profundas que las experimentadas hasta el presente. Por lo tanto, debemos adquirir conciencia de que estamos en medio de un proceso y no en su término final, de lo cual resulta que aún tenemos posibilidades de participación. La investigación científico-tecnológica jamás se detiene y es preciso recordarlo, jamás se podrá detener. No existe último acto en este proceso y siempre se puede llegar a tiempo porque en alguna medida todo está siempre comenzando y todo le pertenece, como el de Einstein. El universo de la investigación científica es finito, pero sin límites. El juego es abierto, el protagonista es el hombre y todos tenemos oportunidad de participar en él. Y estas oportunidades serán mayores en la medida que así lo entendamos y sepamos marchar en la dirección correcta. Me encanta, me parece que es un resumen genial y básicamente no es mío. Este resumen es el trabajo por el cual hoy festejamos este día. Este es el trabajo del 68. Tiene más de 50 años de Sábato y Botana. El trabajo de la mesa de tres patas. El desafío es trabajar en conjunto, es lograr que potenciar las regiones, es poner reglas claras, es dejar la discrecionalidad, es concientizarnos que cada quien tiene que hacer lo que mejor sabe hacer. Muy bueno. Sí, excelente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí no sé si volvió a... Me parece que se volvió a quedar sin... Se lo volví a cortar. Nunca mejor puesto el nombre, 20 minutos de Mariano. más. Ahí está. Bueno, Mariano, no sé si vos nos escuchás. Muchísimas gracias. Excelente la presentación. Muy bueno. Decía ahí en unos de estos minutos que te perdimos que me va a llevar unos varios días asimilar todo esto toda esta info que nos has dado y todo esto que nos has dicho. La verdad que excelente la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar, por compartir. Le damos paso a